química, además vieron en biología molecular y farmacología. Entonces, la materia aquí no es para volver a ver esos temas. Aquí es para ver la parte de anestesia y lo que nos corresponde exclusivamente a anestesia. Entonces yo les voy a ir diciendo a ratitos, esta parte no va, y eso ustedes ya, como al final hay un video, hay una grabación y todo, entonces ustedes cuando estudien la materia, pues revisan además las clases para ver si es que hay algo que se ha conversado, porque las cosas que además eh, conversamos dentro de la exposición, de las exposiciones y todo, también están consideradas, al igual que los deberes, están considerados también para preguntas de examen. Ya, todo es un material complementario, entonces eso quiero que quede claro nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta quizás? Carla. No, doctor, ninguna pregunta. Perfecto, espero que esté claro eso, muchachos. A ver, entonces, vamos rapidito, vamos a acabar la clase. Supongo que ustedes también están cansados del día. No tenemos más que revisar un par de conceptos más para completar lo del capítulo. La próxima semana, 3 compañeros, por favor, los 3 siguientes, hacen el capítulo 2 y igual hemos de conversar lo más importante de eso, ¿ya? ¿Quién tiene que preparar hoy día, por favor? Que ya ponga la diapositiva para empezar. Ya, doc, un ratito, por favor. Jocelyn, usted, ¿no es cierto? Cuando esté lista, empiece, por favor. Sí, primero le toca a mi compañero y de ahí voy, yo solo voy a proyectar. Correcto, no hay ningún problema. ¿Me confirma si ya se puede ver, por favor? Sí se puede ver ya la diapositiva. ¿Con quién empezamos? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Con John Bermeo. John, correcto. Cierto Sí. que nos quedamos con esto. Tenga la bondad de repetir el concepto y a ratitos yo le voy a ir interrumpiendo si es que hay algo que debemos continuar, que no le vamos a topar. ¿Hecho? Ya. Listo, estimado John. Continúe, por favor. Entonces les voy a volver a explicar lo que es la potencia y la eficacia. Generalmente estos términos se cree que son sinónimos, pero en realidad son muy diferentes. Como podemos ver en el eje de las Y vamos a encontrar el porcentaje de respuesta y de efecto de un fármaco, mientras que en el eje de las X vamos a encontrar la cantidad de dosis que utiliza dicho fármaco. Dicho esto, vamos a decir que la línea azul va a ser el fármaco A y la línea roja va a ser el fármaco B. Entonces podemos deducir que el fármaco A es más potente que el fármaco B. ¿Esto por qué? Porque si vemos en el eje de las X, el fármaco A, que es de la línea azul, utiliza una menor cantidad de dosis, a diferencia que el fármaco B utiliza una cantidad mayor para poder generar un efecto. Y entonces el efecto es la cantidad, es la capacidad para lograr una respuesta o un efecto. Podemos decir que ambos fármacos tienen el mismo efecto sin importar la dosis utilizada. Entonces diríamos que la eficacia es la capacidad para lograr un efecto o una respuesta y la potencia es la cantidad de fármaco necesaria para producir determinado efecto. No sé si me entendieron o les hice bolas. Está bien. Continúe, por favor. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor, compañera. Perdón, es que mi internet está un poco lento. Un ratito. John, mientras Sí, se prepara la diapositiva, tenga la bondad. Vamos a explicar, si es que le corresponde, por supuesto, qué es un primer mensajero, un segundo mensajero, cuál es la diferencia entre ambos y de ahí continuamos con la clasificación de los receptores según la respuesta. ¿De acuerdo? sí, doctor, y agonismo y antagonismo.
¿Dónde está eso? Déjeme ver. Después de potencia y eficacia les voy a explicar eso. Correcto, son conceptos que va a dar, ¿no es cierto? Por favor, los conceptos son importantes. Eso y de ahí la parte que dice mecanismo de interacción fármaco-receptor, obviamente eso no. O sea, Ya, excepto saber que hay dos etapas de la interacción fármaco-receptor, que es lo que nos interesa, pero de ahí el resto nos pasamos a clasificación de los receptores según el tipo de respuesta. ya. Perfecto. Entonces vamos a hablar de un concepto muy importante, ¿cuál es el agonismo? Como podemos ver, el agonismo es la producción de una respuesta molecular y celular después de la interacción fármaco-receptor. Este concepto es muy importante después de que, digamos aquí el agonismo, el agonista va a ser el fármaco y va a interactuar con su receptor y se va a generar una respuesta o una cadena de respuestas para que dé dicho efecto el fármaco. Ese es un agonismo, es la producción de una respuesta molecular y celular después de la interacción fármaco-receptor. Vamos con el agonista completo. Este va a tener la actividad intrínseca igual a 1, o sea que va a tener una capacidad de generar un efecto al 100%, mientras que el agonista incompleto parcial va a tener una capacidad de generar el efecto en un 50%, va a tener una actividad intrínseca menor a 1 y mayor que 0. Mientras que el agonismo inverso es cuando una droga interactúa con su receptor para reducir su nivel de actividad molecular, por ende su actividad intrínseca va a ser menor a -1, o sea, no va a generar una respuesta. John, ¿qué significa actividad intrínseca? La actividad intrínseca es la capacidad de generar una acción o un efecto en este caso, como estamos hablando de fármacos, de dicho fármaco. Es una vez que se une al receptor, ¿no? Entonces la capacidad del fármaco que una vez que se une al receptor generan un efecto, ¿no? Entonces obviamente el antagonismo no tiene este tipo de situaciones. De eso que quede muy claro para todos compañeros, ¿ya? Continúe, por favor, John. Sí. Siguiente. En cuanto, en cuanto al antagonismo. Bueno, el antagonismo viene a ser lo que es la interferencia, disminución o anulación de la acción de una sustancia química mediante la acción de otra. Como podemos ver en la imagen inferior, podemos ver que se está uniendo un antagonista a un receptor, pero aquí no va a haber cambios conformacionales en el receptor, por ende no va a haber una respuesta. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener lo que son los tipos de antagonismo. Vamos a tener el tipo competitivo, no competitivo y el fisiológico. En la imagen de la derecha vamos a obtener que encontramos la molécula A, que viene a ser un agonista, y a la molécula B, que es una molécula antagonista. Como podemos ver, ambas moléculas tienen un mismo receptor, entonces estas moléculas van a competir por ese receptor para poder lograr un efecto. Si en tal caso que la molécula antagonista se logre unir con el receptor, no va a haber ningún efecto, pero si la molécula agonista se une con el receptor, va a haber una respuesta y un efecto. Mientras que el antagonismo no competitivo, vamos a encontrar la molécula A, que es la agonista, y la molécula C, que es la antagonista. Ambas moléculas, tanto la A y la C, van a tener receptores en dicha célula. Entonces, aquí lo que sucede es cuando la molécula antagonista se une, va a haber un cambio conformacional del receptor y no va a dejar que se dé la acción que produce la molécula antagonista. Mientras que el antagonismo fisiológico es este tipo de antagonismo ocurre cuando dos moléculas agonistas actúan en un mecanismo, en un mismo órgano efector a través de receptores diferentes, produciendo acciones opuestas que se contraponen. Les voy a poner un ejemplo. La molécula A es agonista y la molécula D también es agonista. Digamos que la molécula A es la noradrenalina y se va a unir a su receptor beta adrenérgico que se encuentra en el corazón y va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Mientras que la molécula D también es un agonista, se va a unir a su propio receptor también en el corazón, que este viene a ser
los receptor colinérgico mucarínico M2, y esto hace el efecto contrario que viene a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Siguiente, por favor. En cuanto a los primeros y segundos mensajeros, vamos a tener que los ligandos y fármacos endógenos que actúan sobre sitios o acciones diana de las moléculas van a ser lo que son los primeros mensajeros. Y los segundos mensajeros van a ser sustancias intracelulares como el calcio, el GMP cíclico, el AMP cíclico, que estos que se liberan dentro de la célula al realizar diversos mecanismos complejos. Entonces es un primer mensajero y un segundo mensajero. El primer mensajero vienen hacia los fármacos y las sustancias endógenas, mientras que los segundos mensajeros son las sustancias intracelulares que se liberan dentro de la célula tras un mecanismo complejo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los mecanismos de interacción fármaco-receptor, vamos a encontrar que primero los receptores en general son moléculas de naturaleza proteica, generalmente asociados a membranas celulares. Pero lo importante aquí es que hay dos etapas que median la interacción fármaco-receptor. La primera es la unión, donde se va a dar el reconocimiento de los elementos moleculares, y la segunda es la traducción de la señal y la aparición del efecto. Como podemos ver en la imagen, primero se va a dar un reconocimiento entre lo que es el fármaco y el receptor. Segundo, se va a dar una unión fármaco-receptor, lo cual va a generar cambios conformacionales en lo que es el receptor el receptor del fármaco, y van a ocurrir cambios, cambios en, supongamos que es un canal iónico, cambios en el canal iónico. Va a haber una permeabilidad a los iones, lo que van a haber cambios conformacionales en la célula, se va a activar los elementos bioquímicos y de esta manera se va a dar el efecto farmacológico. Siguiente, por favor. En cuanto a las respuestas funcionales luego de la unión del ligando fármaco al receptor, vamos a encontrar que va a haber modificaciones en la permeabilidad iónica y modificaciones a ciertas proteínas asociadas a receptores. Siguiente, por favor. Entonces vamos a encontrar la clasificación de receptores según su tipo de respuesta. Vamos a encontrar receptores de respuesta rápida y receptores de respuesta lenta. En cuanto a los receptores de respuesta rápida, se trata de aquellos receptores que están unidos a canales iónicos, en el que la unión del fármaco con el receptor genera una respuesta que demoran milisegundos en aparecer, como los receptores para los neurotransmisores. Aquí encontramos el receptor nicotínico, el receptor GABA y el receptor del glutamato. Como podemos ver en imagen, podemos ver un receptor para neurotransmisores que es un canal iónico, en la imagen de la izquierda inferior. Y los receptores de respuesta lenta, en general, son receptores asociados a la proteína G, tienden a ser receptores moduladores. La mayoría de estos receptores vienen a ser receptores de hormonas y transmisores lentos. Se acoplan a sistemas efectores mediante la proteína G, por ejemplo, el receptor mucarínico y el adrenoreceptor. Como encontramos en imagen de la derecha, es un receptor mucarínico. Siguiente. Entonces, en los receptores para neurotransmisores rápidos, como ejemplo, vamos a tomar al receptor nicotínico. Este tipo de receptores controlan los sucesos simpáticos más rápidos del sistema nervioso central, y los neurotransmisores como la acetilcolina, que esta va a actuar en la unión neuromuscular, y el glutamato, que actúa en el sistema nervioso central, su acción alcanza un pico de fracción en milisegundos. Pero ¿cómo se da esto? Como observamos en la imagen de la derecha, podemos ver que se va a dar la interacción fármaco-receptor y se va a dar la unión
¿Qué sucede después? Va a haber cambios conformacionales en lo que es la proteína, en este canal iónico. Van a abrirse las compuertas del canal y va a haber una permeabilidad principalmente al sodio y al potasio, lo que va a desencadenar una red de sucesos internos que puede generar, va a despolarizar la célula y por ende se va a generar un potencial de acción y de esta manera se va a dar la respuesta rápida. Siguiente. Hasta ahí es mi parte, doctor. Correcto. Por favor, lugares de acción de las proteínas G, ¿a quién le toca? Doctor, básicamente a mí me toca solamente este cuadro y la otra más, que será lugares de acción, pero es un pequeño resumen que he hecho. Entonces no sé si me deja exponerles desde aquí. Por supuesto que sí, no hay ningún inconveniente. Ya, no, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de los receptores acoplados a proteína G, o también conocidos como GPCR. Entonces, debemos saber que estos solamente se encuentran en las células de eucariotas y van a formar parte de la clase más grande conocida de receptores de membrana. Y específicamente en los humanos vamos a tener más de 1000 tipos y cada uno de ellos es específico para una función en particular. Estos receptores de membrana son tan particulares ya que son el objetivo de alrededor del 30 al 50% de todos los fármacos modernos. Entonces, estos receptores pueden regular lo que es el sistema inmune, el crecimiento, el sentido del olfato, gusto, vista, conducta, incluso cosas como la serotonina o dopamina. Entonces, en este punto queremos saber cómo es que actúan estos receptores. Y para eso, primero vamos a saber cómo son sus estructuras, tanto de nuestro GPCR y de la proteína G. De forma rápida vamos a conocer que estos van a ser o van a constar de 7 hélices transmembrana, que si las podemos contar están aquí 7 hélices alfa atravesando nuestra membrana celular. Ahora nuestra proteína G es estas proteínas que se unen a estos receptores son heterotrimétricas. A esto se las llama así porque son o tienen tres subunidades diferentes. Aquí están tanto la alfa, beta y gamma. Y alfa y gamma están dibujadas así ya que se encuentran como unidas a nuestra membrana celular, a lo que se le va a llamar anclajes lipídicos. Bueno, ya sabiendo la estructura de estos, vamos a pasar a estos 6 pasos que he encontrado que me parece que vamos a entender de forma rápida y concisa cómo es que actúan nuestros GPCR. Entonces, estos GPCR van a interactuar con una gran variedad de moléculas en la superficie externa celular. Sin embargo, solamente responden a ciertas moléculas de señalización y a ligandos. Entonces empezamos con nuestro punto número 1, que será cuando un ligando se une a un GPCR. Y vamos a ver que este puntito verde va a ser nuestro ligando uniéndose a nuestro GPCR en forma de cerradura. Lo que va a pasar a continuación es que el GPCR va a sufrir un cambio de conformación, como vemos aquí. Estructuralmente en realidad es muy diferente, pero de forma didáctica lo vamos a mantener de esta forma. Al mismo tiempo, es algo que se me olvidó decirles, es que estas proteínas G toman su nombre porque tienen la capacidad de unirse tanto a un GTP como a un GDP, pero tan solo se van a unir a estas, por ejemplo, la proteína se va a unir a un GDP cuando se encuentra de forma inactiva y cuando está de forma activada se va a unir a un GTP. Entonces ahorita nuestra proteína G está inactiva y está unida a un GDP. Después tenemos el paso número 3 que nos habla de que la subunidad alfa se intercambia de un GDP a un GTP. Entonces nos pasamos a este lado. Es cuando esta proteína ya está activada y va a estar unida a un GTP. Al mismo tiempo lo que ocurre es que se disocia de estas otras dos subunidades y se forma el dímero beta-gamma. En este punto, tanto cualquiera de los dos puede tener la oportunidad de encontrarse con una proteína y alterar y regular la proteína, la función de esta proteína. Sin embargo, nos vamos a centrar más en
en la subunidad alfa, ya que es cuando se produce con más, ¿cómo se dice? De forma más común. Bueno, entonces, ahora en el punto número 4 tenemos que esta subunidad alfa ya disociada va a unirse y regular células objetivo. Después vamos a hablar acerca de un ejemplo en donde vamos a entender de mejor manera. En el punto número 5 tenemos que la proteína objetivo va a transmitir señales mediante proteína segunda mensajera, y por último, que nuestro GTP se va a hidrolizar de forma espontánea y se va a intercambiar por un GDP, y es ahí donde acaba nuestro ciclo. Y para entenderlo mejor, vamos a hablar de un ejemplo con la epinefrina, que es la que se va a unir a nuestro GDP, que en este caso será un receptor adrenérgico. Entonces, después de esto, nuestro GPCR va a sufrir un cambio de conformación y la célula, la proteína inactivada se va a activar uniéndose con el GTP. Se ocurre esta disociación y se va a unir a nuestra célula objetivo, proteína objetivo, perdón, que será la adenilatociclasa. Entonces, la función de la adenilatociclasa será transformar el GTP a un AMP cíclico, y es aquí donde se habla de un segundo mensajero, ya que este AMP cíclico lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, dilatar los vasos sanguíneos, y como necesitaremos energía para este proceso, va a descomponer el glucógeno en glucosa. Y por último, para que acabe todo este proceso, el GTP se hidrolizará de forma espontánea y se intercambiará por un GDP. Ya. Ahora sí pasamos a los lugares de acción de las proteínas G. Entonces, hasta el momento ya hemos conocido cómo actúan tanto nuestros GPCR con las proteínas G. Pero la pregunta es, ¿qué pasa después de esto? Entonces, hay muchos estudios que han sido los pioneros sobre el estudiar esto de cómo actúan el receptor efector, pero también se han centrado en estudiar la enzima clave, que fue la adenilciclasa, la que fue del ejemplo, en donde se ha descubierto que es activada por catecolaminas en varias células. Y esto ocurre igualmente con la guanilatociclasa, con la fosfolipasa C y con la fosfolipasa A2. Entonces aquí les traigo un resumen bastante bien explicado, en donde vamos a conocer qué es lo que ocurre en este momento. Los receptores estos GPCR van a controlar por dos vías mediante la proteína G. Estas pueden activar o inactivar estos ligandos farmacológicos, dependiendo tanto de la naturaleza del receptor o de la proteína G. En el caso de la adenilciclasa y el AMP cíclico, lo que va a hacer es que la adenilciclasa va a catalizar la formación de este mensaje intracelular con el AMP cíclico, como hemos visto en el ejemplo. A continuación, este AMP cíclico va a activar varias proteínquinasas que van a controlar las funciones celulares de diferentes formas, provocando la fosforilación de numerosas enzimas, transportadores y también proteínas. En el caso de la fosfolipasa C, el trifosfato de inositol y el diacilglicerol, vamos a tener que la fosfolipasa va a catalizar la formación de dos mensajeros intracelulares, que van a ser el IMP3 y el diacilglicerol, a partir de fosfolípidos membrana. Este IMP3 lo que va a hacer es incrementar el calcio citosólico mediante una liberación de calcio de los depósitos intracelulares. Este incremento va a iniciar numerosos procesos como la contracción, la secreción, la activación de enzimas y la hiperpolarización de las membranas. Y también por último tenemos que el diacilglicerol lo que va a hacer es activar la proteínquinasa C, que va a controlar funciones celulares mediante la fosforilación de una gran variedad de proteínas. Bueno, y los receptores ligados a las proteínas G, por último, como dato, también pueden controlar a la fosfolipasa A2 y por lo tanto la formación del ácido araquidónico y a los eicosanoides. También van a controlar la guanilatociclasa
formando un un GMP cíclico que se va a parecer bastante al AMP cíclico, pero va a controlar diferentes funciones. Y por último, controlará estos canales iónicos, tanto los canales de potasio y los canales de calcio, que afectará por consiguiente la excitabilidad de la membrana, la liberación de transmisores, la contractilidad, entre otros. Ya va, hasta ahí va mi parte de la exposición. Jocelyn, bastante bien, muchísimas gracias. Tenga cuidado, ¿quién continúa? Isomería. Entonces, mi plan en el mismo sitio, así que va a continuar explicando desde mi Teams, ella. Correcto. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, doc, la verdad, lo que sigue es la regulación de los canales iónicos. ¿Continúo desde ahí o explico desde isomería? Solo isomería nada más. Shirley, ¿verdad? Sí. Sí, tranquila, solo isomería. Ya, ok, doctor. Ya. Bueno, hablando un poco de isomería, nosotros primero debemos entender lo que significa isomería. Este va a ser un fenómeno en el cual las sustancias van a tener composiciones químicas iguales, pero van a variar en cuanto a sus propiedades, ya sea porque tengan posición distinta, como ya lo vamos a ver a continuación. La isomería va a ser muy útil, especialmente en la farmacología, ya que esta nos va a ayudar para poder mejorar ciertos compuestos, para poder mejorar ciertos medicamentos y así poder sacarle el mayor provecho posible. Un ejemplo, o bueno, varios ejemplos vamos a tener, como son la bupivacaína, también la ketamina y algunos antiinflamatorios, como es el ibuprofeno. En su división, nosotros vamos a encontrar que tenemos dos tipos de isomerías, la isomería estructural y la isomería espacial o estereoisomería. En cuanto a la isomería estructural, nosotros encontramos aquí que esta se va a caracterizar porque los átomos de los respectivos compuestos van a estar enlazados de distintas formas, como su nombre lo dice, van a tener una forma estructural distinta. Y en cuanto a la isomería espacial, encontraremos aquí que los átomos van a estar dispuestos en la misma secuencia, pero en distinta orientación espacial. Y esta puede ser, o sea, esta variación puede ser geométrica o también puede ser óptica. En cuanto a la isomería espacial o estereoisomería, que es en la que nos vamos a centrar, de hecho, va a ser, esta va a estar en dependencia de la posición en el espacio de los átomos de la sustancia. Esta isomería geométrica o cis-trans se va a deber a la existencia de un doble enlace. En la isomería óptica o en antioisomería, que nosotros posteriormente estaremos viendo por qué se le da también este nombre, vamos a encontrar que los isómeros se van a comportar como una imagen. Para lo cual, para que exista este tipo de isomería va a ser indispensable que exista un carbono asimétrico o también llamado carbono quiral. Para que nosotros podamos entender un poco mejor todo este concepto, revisaremos a continuación la teoría tetraédrica del átomo de carbono. Esta teoría en realidad es bastante amplia y es bastante profunda en cuanto a la bioquímica, pero trataré de explicarles de la forma más resumida para que se entienda con los fines del estudio. Bueno, entonces aquí en esta teoría encontraremos que se va a aceptar que un átomo de carbono va a tener sus 4 enlaces ocupados y estos enlaces se van a dirigir a los 4 vértices de un tetraedro, que es la imagen que va a formar. Estas 4 valencias van a ser iguales y van a formar entre sí, como podemos ver en la imagen, van a formar ángulos iguales de 109 grados 28. Bien, para que pueda desarrollarse todo este concepto, nosotros encontraremos que en este carbono, al incidir la luz polarizada,
sobre los isómeros. Estos van a girar en el plano de polaridad. Pero para empezar, debemos de entender qué es la luz polarizada. Entonces, encontraremos, bueno, primero para entender la luz polarizada debemos entender primero lo que es la luz. Y esta va a ser un conjunto de radiaciones electromagnéticas que van a oscilar en varios planos. Entonces, va a existir un tipo especial en el cual el campo magnético de la onda electromagnética va a oscilar solamente en un plano. Y a esto se le va a denominar luz polarizada. Entonces, en la imagen nosotros podemos ver que aquí nosotros estamos viendo que se está proyectando en todos los planos. Cuando pasa por este, podríamos llamarlo filtro, se va a proyectar en un solo plano y a esto nosotros lo vamos a denominar la luz polarizada. Entonces, una vez que se le aplica la luz polarizada, encontraremos que van a entrar en un solo plano, como ya les había mencionado. Sin embargo, a pesar de que estos ingresan en un solo plano, irán rotando, sea a la derecha o sea a la izquierda, en ese mismo plano. Y de acuerdo a esto, más adelante les explicaré la importancia que tiene en cuanto a la clínica. Bien, entonces, explicado hasta este punto, podemos hacer un pequeño resumen de lo que les acabo de decir. Para empezar, que vamos a tener que cuando existen 4 valencias en un átomo del carbono que les acabo de explicar, que cuando estas 4 valencias están ocupadas con 4 grupos de átomos diferentes entre sí, este se va a denominar un carbono asimétrico. Ya, así, por ejemplo, nosotros podemos tomar que si, por ejemplo, un carbono asimétrico puede tener 2 configuraciones espaciales diferentes. Si tuviera 2 carbonos asimétricos, tendría 4 configuraciones espaciales diferentes y así sucesivamente. Para que nosotros nos podamos proyectar de mejor manera o podamos entender todo este concepto de mejor manera, podríamos entenderlo ya que nos podemos hacer una imagen mental de este compuesto como si fuera una persona viéndose en el espejo o como si nosotros tuviéramos nuestras manos entrelazadas frente a nosotros. Algo así se van a reflejar. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos, en el caso de esta sustancia del carbono asimétrico, se van a presentar, como ya les mencioné, 2 configuraciones que les podemos hacer la referencia, como les dije, con el espejo o con las manos. Y estas van a ser prácticamente especulares y van a ser quirales. Como igual les había mencionado, les había explicado con la imagen, esta va a rotar y esta puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando, o también se lo puede representar como positivo si es a la derecha o negativo si es a la izquierda. Cuando esta da un giro hacia la derecha, nosotros lo denominaremos sustancias dextrógiras o dextrorotatorias. Y si estas giran a la izquierda, las podremos determinar como sustancias levógiras o levorotatorias. Entonces, entendiendo una vez un poco de todo lo que se trata esta teoría, nosotros esto es lo que nos va a llevar a entender la clínica en realidad, la importancia clínica. Bien, entonces nosotros de hecho de este tipo tenemos varios ejemplos. En este caso nosotros tomaremos el ejemplo del ácido láctico, que este va a tener un carbono asimétrico y por como les había explicado, va a tener 2 configuraciones. Aquí vamos a tener el D ácido láctico, D por dextrógiro, que va a ser a la derecha, y el L ácido láctico, L por levógiro, que es decir, a la izquierda. Si nosotros, estas son 2 opciones, o sea, son 2 posibilidades que podrían estar. Si ambos estuvieran presentes en una misma mezcla, la misma se va a denominar mezcla racémica. Bien, ahora viene la pregunta a lo que nos ha llevado toda esta explicación, que sería cuál es la importancia de un estereoisómero óptico. Primero nosotros encontraremos que van a tener características muy particulares que van a tener una gran en sus propiedades químicas, que estas van a tener idénticas propiedades físicas sobre el plano de vibración de la luz polarizada,
había explicado en la imagen, y la más importante, esta va a tener diferentes propiedades biológicas. Entonces, esta va a ser en realidad la propiedad en la cual nos vamos a enfocar y lo vamos a hacer con un ejemplo. Bien, tenemos como ejemplo a la... Tenemos aquí que la va a tener, bueno, primero la adrenalina, cómo va a funcionar, ¿no? A pesar de que ya lo hemos visto anteriormente. Receptores que van a ayudar al aumento de la tensión arterial. En este caso, la L-adrenalina va a tener una potencia 20 veces mayor de lo que tiene la D-adrenalina. Y ustedes se preguntarán por qué este efecto. Bien, esto va a ser básicamente por su posición espacial. Por la posición en la que se encuentra la L-adrenalina, es decir, hacia la izquierda, esta va a encajar de mejor manera o se va a unir de mejor manera con los receptores. Entonces, por esta característica, esta será 20 veces, su potencia será 20 veces mayor. Nosotros podríamos encontrar una mezcla racémica de L-adrenalina y de adrenalina, en la cual va a tener una potencia menor de si solo tuviéramos de L-adrenalina. ¿Esto por qué? Esto se va a dar ya que solo cierta cantidad de receptores va a estar ocupado por L-adrenalina y el resto va a estar ocupado por D-adrenalina. Por lo tanto, solo la mitad estaría con la máxima potencia. Entonces, si nosotros tenemos una mezcla racémica de adrenalina, encontraremos que su potencia va a ser menor si solo aplicamos L-adrenalina. Entonces, nosotros entendiendo todo este concepto, podríamos decir en general que una droga que en su estructura química presenta dos carbonos de que en su estructura presenta dos carbonos de asimetría, lo acabamos de ver en este momento, va a tener configuraciones espaciales distintas. Entonces, estos enantiómeros tendrán sus propiedades, como lo había mencionado, sus propiedades características cada uno, y tendrá también su aplicación biológica característica. Aunque parecida, no será la misma, como pudimos ya verlo hace un momento. Bien, como conclusiones. ¿Me dijo algo, Doc? No, concluya, por favor, Shirley. Ya. Bueno, como conclusiones nosotros encontraremos que acorde va avanzando el tiempo y va avanzando la farmacología, nosotros podemos dar como el por qué, el cómo y dónde funcionan diferentes mecanismos, así como las enzimas, los receptores, etcétera. Pero sin embargo, también podemos darnos cuenta que aún hay muchas preguntas a las cuales no las hemos respondido, tenido respuesta. Entonces, aquí radica la importancia de nosotros revisar este tema, ya que como lo acabamos de ver, van a existir tipos de receptores que van a tener mucha relevancia para que nosotros, o bueno, el área de investigación, pueda fabricar medicamentos isómeros con los cuales nosotros podamos tener lo máximo de beneficios y, si es posible, reducir igual los efectos secundarios y poderle brindar un adecuado tratamiento a nuestro paciente. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Shirley. Bastante bien, doctores. Felicitaciones hoy día, ¿ya? A ver, con respecto a esto de la isomería, nada más completar el ejemplo es bastante correcto, ¿no? Y además fácil de entenderlo. Ya lo decía Shirley al principio, hay muchos ejemplos de lo que es la isomería. Con el grupo anterior conversamos de la levobupivacaína y la dextrobupivacaína. Entonces, ambos son bupivacaínas, son anestésicos locales, ¿sí? Se utilizan gracias a su varicidad. Estos son medicamentos pesados en relación a líquidos cefalorraquídeos, son hiperbáricos o pesados, es decir, que tienen dextrosa. Entonces, para aumentar su varicidad, ¿no? Eso, bueno, ya lo vamos a ver después en su debido tiempo. Sin embargo, el ejemplo es fácil. Existe una bupivacaína pesada, que es la dextrobupivacaína pesada,
y una levobupivacaína pesada. Simplemente es un ejemplo de la isomería, no es un ejemplo de, como decía su compañera, es como verse al espejo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos medicamentos? Por ejemplo, ambos son anestésicos locales, ambos producen un bloqueo a nivel raquídeo, un bloqueo a nivel neuroaxial. Se utiliza para las anestesias conductivas, que son, por ejemplo, las cesáreas, cuando van a tener un bebé las mamitas, se les hace con este tipo de anestesia y usted puede utilizar ambos tipos de anestésico local. Entonces usted puede preguntar si ambos son efectivos, sí, ¿cuál es la diferencia? Pues radica en que la levobupivacaína es menos cardiotóxica que la dextrobupivacaína. Los efectos demoran un poco más. Si la dextrobupivacaína demora 5 minutos en producir un bloqueo completo, la levobupi se demora quizás entre 10 a 15 minutos. Pero la diferencia es que la levobupi puede demorarse un poco más, pero no produce una hipotensión, una vasodilatación y una hipotensión más profunda en la paciente. Recuerden que es una paciente, en el caso de las cesáreas estamos hablando, ¿no? Es una paciente que de por sí va a perder aproximadamente, ustedes si es que ya vieron ginecología, se entiende que una cesárea, la pérdida sanguínea puede ser entre 500 y 1000, que es el aproximado, ¿no? Y en el parto obviamente es menos de 500, puede ser más, por supuesto, si hay complicaciones, pero usted tiene una paciente que va a perder alrededor de 1 litro de sangre, que está previsto, y además es una paciente que al recibir una anestesia bajo un anestésico local hiperbárico va a producirse una vasodilatación importante y por lo tanto una hipotensión más la pérdida sanguínea, pues es muy posible de que se haga un shock, ¿no es cierto? Entonces ahí radica la diferencia. Entonces usted puede utilizar la levobupivacaína que no tiene estos efectos tan profundos, por decirlo así, y pues obviamente va a haber o sea, la posibilidad de que se produzcan complicaciones, un shock hipovolémico o una parada cardíaca, etcétera, por un bloqueo profundo, van a ser menos, ¿no es cierto? No significa que no hayan, pero la posibilidad va a ser mucho menor. Entonces, ese es un ejemplo de que ambos son unos medicamentos que funcionan, ¿sí? Ambos se utilizan y de hecho, entonces, ¿pero por qué compramos bupivacaína, dextrobupivacaína en el hospital? Y rara vez hay bupivacaína, levobupivacaína, que ustedes también cuando roten por los quirófanos se darán cuenta que si es que los beneficios son mucho mejores con la levobupi y no con la dextrobupi, ¿por qué el hospital o los hospitales compran dextrobupivacaína? Pues lamentablemente porque no hay el conocimiento de esto, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de compras y ese tipo de cosas, pues tienen un tipo de procedimiento que se hace en el área administrativa, a veces pueden o no pedir un criterio a los especialistas, pero por lo general siempre se compra la misma medicación. Estoy dando un ejemplo nada más. Entonces, que se ha venido comprando por años. Entonces, hay medicamentos que ya, como en este caso, que la levobupi tiene menos efectos adversos. Sin embargo, a pesar de eso, se sigue comprando la medicación que es un poco más riesgosa. Es igual de buena, ¿no? Pero quizás nos da un poquito más de riesgo. Entonces, esas son cosas que después a usted le ponen a pensar en la necesidad de saber este tipo de conceptos tan simples como la isomería y por qué beneficiaría un medicamento con una estructura similar, ¿sí? En espejo puede ser, con respecto al otro, ¿no? Ese es un ejemplo, muchachos. Entonces, espero que quede bien claro. Si es que alguien tiene alguna pregunta, quizás. Si es que no, recuerden que hay unas 2 tareas que presentar. Hasta la próxima semana, me parece, doctores, y la próxima semana vemos algo de farmacocinética, igual cosas bastante básicas que nos sirven para comprender ya farmacología de los anestésicos que vamos a ver en el siguiente parcial. Carla. No, ninguna pregunta, doctor. Yo pensé que estaba viendo el fútbol, que no me contesta. No. Bueno, muchachos, bueno, si van a ver, por supuesto, no tiene ningún problema. Hasta aquí quedamos, no tenemos nada más que hablar. Conversamos de aquí el día miércoles, me parece, con ustedes y revisamos los otros temas. Si tienen alguna duda, ya saben, a través del Teams pueden comunicarse conmigo. Si es que hay esta semana hubo una caída del sistema del e-learning, creo que hoy día en este momento ya está funcionando sin novedad.
Pero si por si acaso sucediera que hay que presentar tareas o algo y hay una caída del sistema, pues no hay ningún inconveniente. Yo solo aumento el plazo y no hay necesidad de enviarme por el WhatsApp ni por correo electrónico, sino ya una vez que se arregla el sistema, pues nada, envían ese día y se acabó, sin problemas. ¿Dudas, muchachos? Tengan la bondad de entrar al aula virtual, registrar su asistencia. Además, tengan la bondad de poner presente en el chat y nos vemos de aquí la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, doctores. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.